El siguiente programa tiene categoría L. Hoy, te invito a explorar juntos el fascinante mundo de la economía, desde la libertad en marcha, entendiendo qué es y cómo impacta en tu vida diaria. La palabra economía parece acorralarnos, todos los días la leemos en cientos de notas, la escuchamos en la televisión, la radio, los políticos. Sale en muchas de nuestras conversaciones, sin embargo. ¿Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de economía? ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia social que estudia cómo las personas, las empresas, los gobiernos y las sociedades en general administran sus recursos limitados para satisfacer sus necesidades y deseos, que son ilimitados. Se ocupa de analizar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como las decisiones que tomamos en ese proceso. En resumen, la economía busca entender cómo funcionan los sistemas económicos y cómo mejorar la asignación de recursos para maximizar el bienestar social. En los medios de comunicación y en nuestras conversaciones aparece con frecuencia la palabra economía, la portada de un diario, una revista, un libro nos dice que según el ministro la economía crecerá por sobre las expectativas, la radio afirma que la economía de Venezuela no es muy sólida. La palabra economía se refiere en estos casos a la economía nacional, algunos de esos bienes y servicios necesarios para vivir se compran en el mercado y otros los provee el Estado gracias a la recaudación de impuestos. La economía nacional no está alejada de nuestra vida, sino que nos involucra siempre, si por ejemplo el desempleo es alto. A muchos de nosotros se nos hará difícil conseguir trabajo, lo que implica que numerosas familias encontrarán dificultades para satisfacer sus necesidades más elementales: alimentarse, vestirse, comprar medicamentos, y hasta útiles escolares. Los problemas de la economía nacional afectan de distinta manera a todos sus integrantes. Producir todos estos bienes y servicios necesarios para vivir involucra el trabajo humano y el trabajo humano siempre es realizado en sociedad. Hasta los bienes más simples que provienen directamente de la naturaleza, necesitan la participación de manos humanas para poder ser consumidos por nosotros. El hombre ha utilizado siempre instrumentos de trabajo dirigidos a facilitar su tarea, eso nos lleva a averiguar cómo se ha garantizado la subsistencia a través de la historia. Con el correr del tiempo algunos pueblos van aprendiendo distintas técnicas productivas que les permiten, entre otras cosas, criar ganado, sembrar y cosechar cereales, fabricar piezas de cerámica y otros utensilios necesarios para vivir. Pasan de métodos pasivos como la recolección y la pesca a controlar directamente la producción con el consiguiente aumento de los recursos naturales disponibles. Los pueblos se vuelven entonces sedentarios. Ella es Nieves, prepara sus empanadas y café que ella misma vende en un puesto del mercado todas las mañanas, carga su producción en el canasto de su bicicleta y pedalea las 15 cuadras que la separan de su puesto. Las empanadas y café que ella hace y vende son mercancías, las mercancías forman parte de la economía, la preparación y la venta de empanadas y café es su trabajo. La venta de sus empanadas y café le permite recuperar el dinero invertido y obtener un beneficio. El trabajo, la comercialización, el dinero, la inversión y el beneficio también forman parte de la economía. La bicicleta de Nieves es su medio de transporte. El transporte es materia de la economía porque traslada a los trabajadores, las materias primas o las mercancías, conecta a los fabricantes con los consumidores. Pero la bicicleta de Nieves es asimismo un bien en el que interviene el trabajo humano en sus diversas formas e incluso en distintas partes del mundo, desde los trabajadores que fabrican los pedales, los que arman los cuadros, los neumáticos o los empleados que se encargan de comercializarlo. La división del trabajo es objeto de estudio de la economía. Las calles por las que pasa a Nieves, los semáforos en los que se detiene, la vereda donde estaciona su bicicleta, han sido provistos por el empresario y el Estado. Gracias a que el empresario es un benefactor social y el Estado recauda impuestos. La recaudación, los impuestos, la inversión del Estado y la inversión del sector privado forman parte de la economía. La propiedad social sobre los medios de producción es reemplazada entonces por la propiedad privada. El amo es dueño de la tierra y del esclavo, considerado un instrumento de trabajo, una herramienta más. Junto con el excedente aparecen las clases sociales. Este es uno de los grandes temas de la economía.
Las clases sociales son grupos humanos. Cada uno de estos grupos en los que se divide la sociedad puede apropiarse del resultado del trabajo de otro de acuerdo al lugar que ocupa en el régimen de producción. La apropiación de la riqueza sobrante, del excedente, genera conflictos entre las clases sociales que se traducen en continuas luchas a lo largo de la historia. Obreros y capitalistas, señores y siervos, amos y esclavos. El grupo dominante busca reproducir las condiciones de vida vigentes, mientras que el grupo dominado lucha porque esa explotación se reduzca o desaparezca. Dependiendo de la clase social que tome las decisiones, este excedente podrá ser utilizado para construir pirámides, hacer la guerra, ser invertido en la creación de nuevas riquezas o para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Durante la época feudal, por ejemplo, la mayor parte del excedente es consumido en forma individual por las clases dominantes, los señores feudales, para sus lujos personales y no en forma productiva. En el sistema capitalista, en cambio, las empresas utilizan el excedente para renovar las máquinas, modernizar la empresa, adquirir materia prima y contratar trabajadores. A medida que las sociedades se tornan más complejas y las actividades productivas se diversifican, se profundiza la división del trabajo y el comercio. Algunos individuos se abocarán al trabajo de los metales, otros al del cuero o al del barro. Lo que antes era una disposición personal para tal o cual técnica, se convierte en una especialización, en un oficio. Con la especialización, cada integrante de la sociedad satisface parte de sus necesidades con sus propios productos. Surge la necesidad de intercambiar los bienes que cada uno produce y le sobran por los que les sobran a los otros. Aparece el comercio, inicialmente bajo la forma del trueque. Pero esta forma tiene un inconveniente. Lo que una persona está dispuesta a intercambiar tiene que coincidir exactamente con lo que la otra quiere recibir y viceversa. El dinero resuelve este problema, ya que es aceptado por todos. En un primer momento, la sal, los cueros o los camellos reemplazan el dinero como forma de pago. Con el tiempo se adoptan los metales preciosos, pero en la actualidad utilizamos el papel moneda, rectángulos de papel con un número respaldados por un Estado soberano. ¿Por qué un billete de 100 pesos argentinos vale efectivamente 100 pesos argentinos y todos nosotros lo entregamos y recibimos considerando que efectivamente su valor es de 100 pesos? Porque así lo establece el Estado argentino, que al emitirlos les otorga respaldo. A nivel internacional, la moneda utilizada es el dólar. Al igual que el dinero emitido por cualquier otro Estado nacional, un billete de $100 vale $100 porque así lo establece el Estado estadounidense. Todos estos cambios en las técnicas de producción y en la forma en la que los hombres han intercambiado los bienes para satisfacer sus necesidades han ido transformando el mundo de las primeras formas de organización social y con él las preguntas que los pensadores de su tiempo se han hecho en relación con la naturaleza y la vida en sociedad. ¿Cómo debe organizarse la sociedad? ¿Cómo se debe distribuir la riqueza? ¿Por qué un producto se intercambia por otro en determinada proporción y no en otra? A través de los siglos, una multitud de pensadores, filósofos, profetas y sabios de diversas disciplinas se han hecho estas y otras preguntas. Pero a partir de los cambios vertiginosos que se producen en los siglos XV y XVI en el terreno de las ideas y de las técnicas de producción, comienza a delinearse un campo común, el de la economía. Esta disciplina es la economía política, que no solo se propone entender por qué los hechos económicos ocurren de determinada manera, sino establecer cuáles son las políticas más adecuadas para lograr la prosperidad de la sociedad.
Una de las características distintivas de nuestra sociedad es que para obtener la mayor parte de los bienes debemos ir al mercado a conseguirlos pagando un precio. Cada vez son más los bienes y servicios que se compran y venden. Todo tiene precio. Actividades que antes estaban confinadas al ámbito doméstico, como la cocina o la limpieza y el orden del hogar, hoy se compran y se venden. Para el capitalismo, los productos del trabajo humano no son solo valores de uso o bienes útiles, sino también valores de cambio. Tienen un precio. Antes del régimen capitalista, la producción se guiaba por las necesidades de la sociedad. Así ocurre tanto en los pueblos, que recogen todavía su alimento, como en las que realizan actividades de agricultura y ganadería. El antiguo Egipto presenta rasgos económicos similares. Los reyes o sacerdotes que centralizan los excedentes los utilizan para satisfacer sus propias necesidades o las de la comunidad, no con la venta como destino principal. Son economías productoras de bienes útiles o valores de uso. La producción no se realiza con el objeto último de la venta. Es decir, los bienes no tienen en general la forma de mercancías. Responden a las decisiones de un faraón, rey o señor feudal que decide qué se produce y cómo se distribuye lo producido de manera tal que se asegure la subsistencia de todos. A partir del capitalismo, la producción y distribución de bienes y servicios se organiza por medio del mercado. Como siempre ha ocurrido, y mucho más que antes, en el capitalismo todos necesitamos del trabajo de los otros para vivir. Nadie se encarga de fabricar su propia ropa, elaborar sus alimentos, ni darse clases de inglés a sí mismo. Los individuos, como parte integrante de una comunidad, desarrollan una división de tareas para poder satisfacer sus necesidades de una forma más eficiente. Todos necesitamos del trabajo de los otros para vivir, pero la organización de esta actividad no es consciente. Cada integrante decide, en forma aislada y libre, qué va a producir, en qué cantidad y con qué características, y recién después va al mercado con su producción. No hay una organización del trabajo social que, partiendo de identificar las necesidades, organice las actividades para realizar como ocurría en las sociedades anteriores al régimen capitalista. En otras sociedades, el intercambio existe, pero no es la forma general de organización de la actividad económica. Si dos comunidades cuentan con excedentes ocasionales de diferentes productos, se dan las condiciones para el cambio. En el capitalismo, sin embargo, nadie se encarga de preguntar, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Cómo nos organizamos para producir esto que necesitamos? ¿Cuántos litros de leche? ¿Cuántos autos? ¿Cuántos medicamentos? Nada de esto ocurre. Nadie controla la distribución del trabajo entre las distintas ramas de la producción, ni entre las empresas particulares. En el capitalismo, nadie da órdenes excepto el mercado. Cada productor puede producir tanto como quiera y esta producción no se realiza de acuerdo a las necesidades sociales. En el régimen capitalista es frecuente que la producción sea superior a la demanda efectiva, es decir, que sobren muchos bienes, o que sea inferior a ella, es decir, que no alcancen. En las sociedades que organizan conscientemente la producción, como las primeras formas de organización social, este tiempo no habría sido malgastado, sino que se habría asignado a priori a otra actividad. En el mercado, esto se revela a posteriori, una vez que los bienes ya fueron producidos. En el mercado no hay un acuerdo, un faraón o un señor feudal que diga qué hay que producir. El sistema capitalista es, por lo tanto, una forma particular de organizar el trabajo distinta a las anteriores. Pero entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede ser que un sistema en el que no se organiza cómo compatibilizar los recursos con las necesidades de la sociedad sea capaz de perdurar en el tiempo?
Estas preguntas dieron inicio a la ciencia económica. Los economistas son una suerte de espectadores de sociedades que se transforman con problemas económicos que se modifican. Lo que parece importante en cierto momento ya no lo es con el paso de los años. Por eso las teorías económicas suelen aparecer en un determinado contexto histórico. ¿Cómo hacer para que crezca la riqueza? ¿Cómo se debe distribuir? ¿Cómo asegurar el bienestar de la población? Los problemas económicos varían con el paso del tiempo y entre los distintos países. Ciertos asuntos pueden ser considerados importantes en un país y totalmente ignorados en otros. Por eso la ciencia económica tiene, o debería tener, particularidades regionales o nacionales. El desarrollo del pensamiento económico depende, en consecuencia, de la existencia de ciertos problemas que la realidad histórica plantea. Así como un médico necesita hacer un diagnóstico para poder curar a un enfermo, la ciencia económica estudia el funcionamiento de la economía de una región, un país o el mundo para estar en mejores condiciones de resolver sus problemas económicos. Los números de la economía parecen invadirlo todo. Sin embargo, la economía no tiene por objeto el estudio de los números. Utiliza la matemática como una herramienta, pero le interesan las relaciones sociales, porque la economía es una ciencia social, ya que las actividades de producción, distribución y consumo involucran relaciones entre los hombres y las mujeres que integran una sociedad. En las ciencias naturales, las causas de cada fenómeno pueden aislarse en un laboratorio para comprobar las hipótesis formuladas. En cambio, en la economía, como en el resto de las ciencias sociales, las predicciones y los experimentos son mucho más complicados. La mirada del investigador y sus opiniones juegan un papel muy valioso. Y la importancia es aún mayor porque los análisis económicos derivan en recomendaciones sobre políticas para implementar, las que están muy influenciadas por los intereses económicos, políticos y sociales del profesional que la formula. Pueden beneficiar y perjudicar a distintos grupos sociales. Por eso es muy difícil llegar a consensos entre los economistas acerca de métodos de análisis, diagnósticos y soluciones. Las opiniones sobre los impactos de una política siempre implican un juicio de valor que compromete la ética de quien las emite. En general, las opiniones de los economistas están en sintonía con las escuelas económicas a las que pertenecen. Las escuelas económicas son grupos de pensadores y de teorías que comparten una misma visión general de los hechos. Están lideradas por ciertos autores, consagrados como autoridades de la disciplina, cuyas contribuciones se transforman en punto de referencia obligado para sus discípulos. Cada escuela cuenta con un conjunto de rasgos distintivos y característicos y representa, en forma consciente o no, ciertos intereses. El pensamiento económico no evoluciona en el tiempo de manera lineal. Las nuevas teorías no reemplazan las anteriores, ni hay mejores teorías que desplacen otras peores. Muchas de las teorías económicas publicadas a lo largo de la historia podrían explicar los fenómenos económicos del presente. Por eso es tan valioso estudiar la historia del pensamiento económico, porque muchas de las ideas de los primeros investigadores están presentes con innovaciones y rechazos en las discusiones de hoy. Hoy en día, vivimos en una economía global. Las decisiones que se toman en un país pueden tener repercusiones a nivel mundial. La globalización ha hecho que los mercados estén más interconectados que nunca, lo que significa que los problemas económicos de una nación pueden extenderse rápidamente a otras. Por ejemplo, una crisis financiera en un país puede desencadenar recesiones globales. La economía actual está marcada por la interdependencia, lo que hace más crucial entender cómo funcionan estas dinámicas. Conocer los fundamentos de la economía es esencial para tomar decisiones inteligentes, tanto a nivel personal como profesional. Desde gestionar tus finanzas personales hasta entender las políticas que pueden impactar en tu vida.
Por eso, la educación económica es tan importante, te prepara para un mundo donde las decisiones económicas influyen en cada aspecto de nuestra vida. La economía, en esencia, se trata de personas. De cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo nos organizamos para mejorar nuestro bienestar. Entenderla no solo te ayudará a tomar mejores decisiones, sino también a comprender el mundo que te rodea. Así que la próxima vez que escuches hablar de economía, recuerda que está presente en cada aspecto de tu vida. Y cuanto mejor la entiendas, mejor estarás preparado para enfrentar los retos del futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje por la economía. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Comparte si crees en la libertad económica.